José, ¿qué tan importante es, como lo dice también el representante de esta minera, lograr ese estudio de impacto ambiental, aprobarlo? Bueno, el estudio de impacto ambiental en realidad es la herramienta fundamental que permite aprobar o desaprobar un proyecto minero, ¿no? Principal. Principal, ¿no? Digo aprobar o desaprobar, pero digamos, la realidad muestra que la experiencia desde la década del 90 que tenemos esta herramienta es que casi siempre los proyectos se aprueban con algunas observaciones que son después levantadas, ¿no? Pero es la herramienta fundamental. Después ya vienen algunos procesos administrativos mucho más simples, la licencia de construcción, pero ese es el momento clave, ¿no? Hay 4 factores importantes para que un proyecto despegue. Estamos hablando principalmente de que tiene que ser financieramente adecuado, obviamente tiene que ser rentable, tiene que ser socialmente aceptable, obviamente ambientalmente posible también, y es necesario también, como sabes perfectamente, que tenga todos los permisos. Pero, ¿qué más hacer al respecto? Yo creo que has mencionado las viabilidades necesarias, ¿no?, para que un proyecto se pueda concretar, ¿no? En el caso peruano hemos tenido en los últimos 30 años, que es un periodo de crecimiento, de expansión de la minería desde la década del 90, varios casos y varios ejemplos donde proyectos han podido concretarse y entrar a la fase productiva y proyectos que se han interrumpido, ¿no? Por problemas básicamente del concepto de la licencia social, ¿no?, que además es un concepto creado por la propia industria minera a nivel global, ¿no?, partiendo de la idea que hoy en día, en pleno siglo XXI, digamos, un proyecto que no tiene viabilidad social, que no tiene aceptación de las poblaciones, es difícil que pueda concretar. ¿Qué es lo que se llama la licencia social? Así es. Llama la licencia social, que no hay un marco normativo en particular. Pero lo que hemos visto, repito, no solamente en el Perú han habido varios proyectos que no han podido concretarse, sino en todo el mundo, en Asia, en África, América del Norte, en América Latina, por supuesto, en América del Sur, que proyectos se han quedado porque precisamente no ha habido capacidad de las empresas para lograr esta aceptación social, ¿no? ¿Crees tú que estamos en un momento adecuado para posibilitar que haya esa aceptación social para la ejecución de estos proyectos mineros en el país? Siempre va a depender, ¿no? ¿De qué depende eso? De muchas cosas, ¿no? En primer lugar, va a depender del entorno en el cual se desarrolla el proyecto. Ese entorno puede estar marcado por los aspectos ambientales, por el tema del agua, como también se ha mencionado, pero también por los aspectos sociales, por las relaciones de la empresa con la población. La experiencia que hemos visto en estos 30 años de proyectos que se han detenido, tienen que ver muchas veces por los malos comportamientos, toda la trayectoria de la propia empresa minera. Eso, por ejemplo, ha pasado en Cajamarca y en algunas otras partes en el país. Ha pasado también porque la minería ha sido percibida como una actividad que no es compatible con otras actividades productivas. Tía María es un buen ejemplo de eso, ¿no? Un proyecto minero vecino a un valle agrícola muy importante en el sur del país. Pero también puede ocurrir por cosas y prácticas que se han hecho no de la mejor manera, ¿no? Incluso eso incorpora los estudios de impacto ambiental. El Instituto Peruano de Economía acaba de publicar un estudio precisamente en el contexto del Perumín. Déjame recordar lo siguiente, está diciendo que hay una cantidad de proyectos, 23 proyectos que no han salido debido a conflictividad social y eso le está generando pérdidas al país. Así es. ¿Pero esto es cierto? Pérdidas económicas, pérdidas tributarias, en fin, tratan de cuantificar. Ellos señalan que esos 23 proyectos no han salido pese a que las empresas hicieron bien su tarea. Y ahí creo que hay una primera discusión, ¿no? Porque en esa lista de proyectos, por ejemplo, está Conga, está Tía María también, que acabamos de mencionar. Y claro, uno se pregunta, ¿realmente en Conga y en Tía María las empresas involucradas hicieron bien su tarea? Cuando uno revisa el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, de Conga, o cuando uno revisa el estudio de impacto ambiental de Tía María, no hay que olvidarnos que el estudio de impacto ambiental de Tía María en el año 2011 fue revisado por un organismo de Naciones Unidas, UNOPS, que literalmente destrozó ese estudio de impacto ambiental. Tan es así que la empresa tuvo que retirarlo, ¿no? Entonces, yo diría, no es tan exacto que las empresas hicieron bien su tarea y creo que más bien hay un problema de calidad y procedimientos, por ejemplo, en la manera como se elaboran los estudios de impacto ambiental. Repito lo siguiente, 4 aspectos importantes para que un proyecto desarrolle. Factibilidad técnica, la tienen. Factibilidad financiera y económica y rentabilidad que podrían tenerla. Factibilidad ambiental, complicadísimo. Y factibilidad social, obviamente,
es mucho más complicado. ¿Significa entonces que estos proyectos, 23 proyectos del que habla el IPE, por ejemplo, tienen algunas carencias en esas 4 patas importantes para que este proyecto desarrolle? Sí, sí. Social y ambiental. Sin duda, ¿no? Sobre todo social y ambiental, aunque también algunos de esos proyectos han tenido demoras por las propias estrategias financieras de las empresas. Okay. No siempre los mercados financieros están abiertos a financiar o a respaldar proyectos de inversión que son de mediana maduración, como es el caso de los mineros, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en el escenario actual, es muy difícil encontrar recursos importantes para financiar proyectos mineros. Pero, Rumi, hay un dato importante. Sí. Del total, y es un dato que viene de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque del total de conflictos que hay alrededor de la minería, 70% son conflictos de convivencia, son conflictos de con el vecino, coexistencia. con el Así es. vecino. Entonces son conflictos donde la población acepta la inversión minera. Y solamente el 30% de los conflictos, es un dato histórico, son conflictos de resistencia y de rechazo a la minería. Eso quiere decir que la gran mayoría de conflictos, la gran mayoría de proyectos mineros logran tener viabilidad si se hacen las cosas bien. Importante. Vamos a ver un cuadro que nos ha preparado nuestro productor sobre justamente lo que estamos hablando en este momento, el tema de la conflictividad. Lo vamos a ver en pantalla. No sé si lo tenemos ya, precisamente es de la Defensoría del Pueblo sobre los casos, por ejemplo, el reporte de conflictos sociales a julio de este año. Se ve, obviamente hay una multiplicidad de elementos allí, sin embargo, hay mucha conflictividad en el país respecto al vecino. Las comunidades señalan que el vecino, la empresa minera, no les está dando lo que debieron darle, o en todo caso usan el agua para su agricultura, o por ejemplo no les están pagando lo que debieran, o no contratan a personal de las comunidades. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, seguimos siendo un país donde la gran mayoría de conflictos son conflictos socioambientales, y más o menos el 60% de esos conflictos socioambientales son conflictos vinculados a la minería. Entonces, la minería es una fuente de conflictividad social muy importante. Yo diría además que deberíamos entender en el país que los conflictos sociales son estas lucecitas rojas que se prenden y se apagan y que nos están diciendo que algo no funciona bien, ¿no? Y creo que la tarea para todos los que estamos interesados que las cosas se hagan mejor en el país es tratar de identificar qué es lo que no está funcionando bien, ¿no? Así es. Y la percepción que tiene la población es que los proyectos son impuestos sin mecanismos adecuados de participación ciudadana, que los estudios de impacto ambiental no son muy rigurosos, como hay mucha evidencia al respecto, que los impactos sociales y ambientales no están siendo fiscalizados adecuadamente por el Estado peruano, y que muchos de los acuerdos que logran empresas mineras con poblaciones vecinas, incluso con autoridades, finalmente no se cumplen, ¿no? Sobre todo en esas zonas donde hay convivencia y coexistencia, ¿no? José, nos interesa como país, como Estado, como nación, que esos recursos sean utilizados adecuadamente. Nos interesa que esos recursos tengan valor y que el país gane. Pero donde ganemos todos, ¿qué tipo de minería necesitamos en el país donde precisamente todos seamos ganadores de esos recursos? Yo creo que esa es una pregunta clave, fundamental, y ojalá que en el Perumín la estén abordando, ¿no? A ver, partamos de la idea que la minería ha sido, es y va a seguir siendo una actividad importante, ¿no? Forma parte de la matriz productiva del país. Pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos en el Perú, es ¿cómo nos imaginamos la minería para los próximos 20 o 30 años? ¿Nos imaginamos la minería como ha sido la minería en los 20 o 30 años precedentes, ¿no? ¿O tenemos que hacer algunos ajustes? Yo creo que si vamos a seguir pensando, y creo que ese es un error del empresariado minero, que la minería se tiene que seguir desarrollando, creciendo y expandiendo, como ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años, ya sabemos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo que dice la Defensoría del Pueblo, que la principal fuente de conflictividad social va a seguir siendo la minería. Entonces tenemos que comenzar a pensar cuáles son esas políticas públicas, cuáles son esas regulaciones que nos deberían permitir construir esos equilibrios económicos, sociales, ambientales, culturales también, que están haciendo falta. Entonces, eso implica cambios en políticas públicas, y la sensación que tengo que cada vez que hablamos de cambios en las políticas públicas hay mucha resistencia del sector empresarial. Definitivamente. Hay condiciones necesarias que se deben cumplir para que los inversores lleguen al país, traigan su dinero, y sabemos que, según el Banco Central de Reserva, este año la inversión minera decae, menos 18,1%. Y esto es complicadísimo para un país que así necesita inversión, como tú lo sabes perfectamente. Pero ¿qué señales estamos dando al mercado respecto a lo que está ocurriendo en el país en institucionalidad, en respeto a la democracia, etc.? ¿Qué opina usted?
de una total inestabilidad, ¿no? Política, social, institucional, ¿no? Y esto lo remarco porque está habiendo una tendencia para que muchas facultades e instituciones que tienen que ver con la certificación ambiental pasen a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y no hay un espacio más inestable que la presidencia del Consejo de Ministros. Hemos tenido 6 presidentes en 6 años. Bueno, hemos tenido 16 presidentes del Consejo de Ministros en esos 6 años. Entonces, pensar que la presidencia del Consejo de Ministros va a ser la institucionalidad adecuada para dar certificaciones ambientales, para hacer ordenamiento territorial, me parece que es ir por el camino equivocado, ¿no? José Chávez, tenemos comentarios del público, estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República, lo vamos a ver en pantalla. Teodolito Mamani Cora. Minería igual pobreza, contaminación, ejemplo Huancavelica, región minera desde siglos pasados. ¿Qué gran industria ha dejado a la minería allá? Nada, solo dejó zonas contaminadas. Tu comentario, José. Bueno, es cierto que hay muchas zonas del país donde ha habido minería histórica, Huancavelica es un caso, pero también hay zonas en el país donde ha habido minería reciente, Cajamarca es otro caso, donde no ha habido un impacto importante de la actividad minera. Ahí la tarea es identificar por qué es que ocurre eso, ¿no? Cuáles son las responsabilidades del Estado peruano, de las políticas públicas, del Estado nacional y del Estado subnacional, y también cuál es la responsabilidad del sector minero, ¿no? ¿Crees que fue acertada la presencia de la presidenta Dina Boluarte primero en Brasil y luego en Estados Unidos, en Nueva York, para propiciar inversiones al país? ¿Hemos dado buen rostro respecto al país de lo que se hace para propiciar inversiones? No, me da la impresión que no, ¿no? Es decir, si uno quiere propiciar inversiones en el país, la primera tarea es generar condiciones adecuadas en el país. Dentro, ¿no?, de casa. Dentro de casa, okay, ¿no? Y eso me da la impresión que no está ocurriendo. No está ocurriendo. Pero ¿qué condiciones en todo caso entonces se debe cumplir para justamente propiciar esas inversiones que sí se requieren? Rumi, a ver, si uno ve la cartera de proyectos de inversión, son 50 y pico mil millones de dólares. Sí. La cartera de proyectos de inversión ha cambiado. Ya no tenemos estos grandes proyectos que en el sector minero se conocen con los proyectos de clase mundial. Ya no tenemos los Las Bambas, 10 mil millones de dólares de inversión, que Yabeco, que acaba de comenzar la producción, que fueron casi 5 mil, 6 mil millones de dólares de inversión, Cerro Verde, la ampliación. No, ahora tenemos proyectos de inversión de menor envergadura. Eso ha cambiado. Por eso las tasas de inversión también están cayendo, ¿no? El año pasado se invirtió 5 mil y pico, este año va a ser 3 mil y pico millones de dólares de inversión minera, ¿no? Entonces tenemos una situación diferente, distinta, pero yo creo que una tarea pendiente es justamente reconocer que la minería tiene una agenda pendiente, una agenda que está vinculada a temas ambientales, a temas sociales, y nuevamente la pregunta es si queremos que la minería siga siendo una actividad importante, significativa, es totalmente legítimo pensar en cuáles son los ajustes en las políticas públicas que tenemos que hacer, ¿no? Que es allí donde justamente se tienen que poner los puntos sobre las sillas. Pero ¿qué proyectos mineros tienen mejores posibilidades a corto y medio plazo dentro del marco en el que estamos hablando? Se está hablando mucho de los proyectos de ampliación. Yo creo que ahí hay un flujo importante de inversiones. Va a haber ampliaciones de Toromocho, va a haber ampliaciones en el caso de Sauder. Acaba de entrar Quellaveco, Zafranal es un buen ejemplo de eso. En Apurímac también hay una lista de proyectos importantes, ¿no? Hemos duplicado la producción de cobre en los últimos años, ¿no? Y el principal mineral en la cartera de proyectos sigue siendo el cobre, ¿no? Entonces, el gran problema es insistir en los proyectos que tienen resistencias sociales. Y yo creo que sería un tremendo error. Tía María, por ejemplo, es un proyecto que pasó por el gobierno de Alan García, no lo pudo sacar adelante. Intentó el señor Humala, aprobó el estudio de impacto ambiental, tampoco lo pudo sacar adelante. El señor Vizcarra también lo intentó, tampoco lo pudo sacar adelante. Y ahora nuevamente en Perumín se habla de la posibilidad de sacar adelante Tía María. Yo creo que insistir en los proyectos que han generado fuerte resistencia es un error, y más bien tenemos una cartera muy amplia de otros proyectos que sí podría madurar sin ningún problema, ¿no? Muy cortito porque el tiempo se nos vaya. ¿Cómo ves tú las perspectivas a futuro en cuanto a precios, en cuanto a proyectos de los grandes competidores? Curiosamente estamos en una coyuntura de precios altos, ¿no? El cobre está a $3.80, es un precio alto, es un precio del promedio del periodo del superciclo. Y además todo indica... Perdón. Sí, además hemos perdido la oportunidad de, frente a precios altos, que el Estado gane más, a través de mejores tributos. Se habló todo el tema de la reforma tributaria, incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional hicieron un análisis para el caso peruano y recomendó ajustes en varios de los impuestos vinculados a la minería.
Entonces vamos a tener un horizonte, la transición energética permite que los minerales de la transición, tipo el cobre, el litio, el cobalto, estén en precios muy altos, y no hay que olvidarnos que las minas peruanas, en el caso del cobre, tienen los más bajos costos de producción. Producir una libra de cobre cuesta alrededor de $1 la libra, con $3.80 tenemos condiciones muy favorables. José, lamentablemente el tiempo nos ganó, pero antes de irnos, 15 segundos para redondear el tema y obviamente nuestras audiencias sepan de lo que hemos hablado. Lo primero es que, repito, la minería es una actividad importante. Lo segundo es que tenemos una tarea pendiente de construir esos equilibrios que están haciendo falta para construir esa proyección futura para los próximos 20, 30 años de cómo los peruanos visualizamos la minería para el futuro.